Y voy a comenzar con la clase. Fernando, te he hecho también hospedador, así que para que puedas grabar la clase. Ya, profe. Bien, como les decía, chicos, hay 4 puntos, 4 objetivos que quiero cumplir con esta clase. Y les tengo que comentar que la red ha estado bastante inestable, entonces, por si acaso, si es que se llegase a cortar, quiero comenzar por el seminario bibliográfico. Atento todos. El día de ayer, en la tarde, en la noche creo, subí un segundo seminario bibliográfico que está relacionado con el desarrollo del corazón y de los pulmones, es decir, la simetría que existe en la formación de estas estructuras. Y por lo tanto, es el nexo entre lo que hemos visto y lo que tenemos que ver que está relacionado con el desarrollo del corazón y de los pulmones. El seminario bibliográfico, ustedes ya lo tienen, las condiciones para ello están allí. También les subí el mismo apartado, así que no sé si alguien tiene alguna duda al respecto. La fecha de entrega, profe. La fecha de entrega sería mañana hasta las 24 horas. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, tú, Fernando, por favor, si alguien te consulta, o que también me mande un correo si es que alguien no ha llegado hasta el momento. A ver. Ah, sí, están los 33. Igual faltan Los unos pocos, 32, profe, perdón. pero está casi la Ya, mayoría. pe- claro. Por si acaso, si alguien llegase y no tiene claro el seminario, tú ahí le cuentas, ¿ah? Ya, profe. Em, Eso con respecto al seminario. La clase de hoy va a ser relativamente corta porque quiero completar algunos contenidos que no he visto relacionados con la formación de los somitos, que es importante para poder continuar con los otros contenidos. Así que eso es lo que quiero ver ahora. Eh, y luego el día... otra cosa, la guía de laboratorio la voy a subir ahora a mediodía con respecto a lo que es corazón, desarrollo del corazón y desarrollo de los pulmones. Entonces, estén atentos, por favor, porque a las 3 comenzamos, a las 15 horas, comenzamos el laboratorio con el grupo A y mañana el grupo B. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al laboratorio. La guía de laboratorio he incluido los dos desarrollos, tanto del corazón como también de los pulmones. Entonces, es posible que hoy y mañana complete esos dos objetivos de ambos desarrollos. Por lo tanto, el día miércoles y jueves tendría espacio para la cátedra de lo que es el desarrollo del corazón y el desarrollo de los pulmones. Entonces, allí vamos a coordinar esos contenidos, ¿de acuerdo? Eso es los 4 puntos que quería ver. Entonces, el día miércoles, jueves, corazón, pulmón. La guía la subo hoy día a mediodía, que es el grupo A y el grupo B con respecto al desarrollo del corazón y de los pulmones. Y ahora vamos a ver los últimos contenidos y ya les expliqué lo que es el seminario bibliográfico. Eso es Fernando y demás colegas, colegas de Fernando, por supuesto. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda de alguno de los participantes? Profe, ¿el ¿Sí? contenido que vamos a ver el miércoles y el jueves va a entrar en la prueba del viernes? No, 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 no. Ah, los contenidos que vamos a ver ahora. Bueno, los de ahora, pero los que usted dijo el miércoles y el jueves, algo así. No, 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 esos no entran. No, 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 no. Eso sería ponerle la soga al cuello. No, de ninguna manera. Corazón y pulmón entran en la siguiente prueba. Ya, y lo que va a pasar hoy sí entra. Sí, lo que son 3, 4 diapositivas nada más, que es más o menos para dar un contexto general de lo que hemos estado viendo, ¿ya? Es eso. Ya, profe, gracias.
Ya. ¿Algo más? Por última vez, ¿alguna otra pregunta? Bien, como no hay ninguna otra pregunta, voy a comenzar con estas 4 o 5 diapositivas que me faltan por analizar. Y para insertarnos en lo que nosotros habíamos estado viendo, están esta primera diapo relacionada con la neurulación. Recuerden que había una neurulación citomorfológica en donde hablaba que el neuroectoderma, ¿no es cierto?, en la zona superior, ¿no es cierto?, había una zona que comenzaba a llamarse neuroectoderma. Y era una sola zona bien restringida dentro de lo que es la parte superior de este disco embrionario. Entonces, a eso se le llama neuroectoderma. Y recuerden que hablé que allí, ¿no es cierto?, había una diferencia en el epitelio, se colocaba estratificado, pero no todo el disco embrionario, sino que solamente la zona que va a formar el sistema nervioso central. Y allí también les comenté que había una serie de movimientos morfogenéticos, ¿no es cierto? Había una invaginación, allí un aspecto importante tenía la notocuerda, porque había una atracción desde la notocuerda hacia el interior, en donde se invaginaba esto, el neuroectoderma, y de esa forma había una ruptura y una doble soldadura. Entonces, eso hablamos de la citomorfología. Pero también hablamos de lo que corresponde a lo que es la neurulación molecular. Y yo ahí les comenté que habían una serie de genes homeobox que se estaban expresando y que también eran sumamente importantes para este proceso. Allí hablamos del PAX3, PAX7, el MSX1, MSX2, ¿no es cierto? Y también hablamos de que en algún momento en la zona cefálica había un cambio en la expresión de estos genes y aparecía el PAX6, que era un gen que estaba asociado a la formación de los globos oculares. Entonces, y también PAX6 es un gen homeobos que está presente desde la mosca de la fruta, de la Drosophila melanogaster, hasta nosotros los humanos. Y también era importante que en la zona de la placa del suelo de ese tubo neural se expresase el Sonic-Hosh, porque eso permitía una separación entre lo que es la placa basal de la formación del sistema nervioso central a nivel cefálico. ¿Por qué? Porque si esto no ocurría la expresión en la placa del suelo del Sonic-Hosh, acá se expresaba un solo ojo, es decir, había todo el PAX6 estaba presente en toda la placa basal y no había una diferenciación para formar dos globos oculares. Entonces, allí aparecía un solo ojo y estamos hablando de la patología de feto cíclope, ¿ya? Entonces, por eso era importante que en la placa del suelo se expresase el Sonic-Hosh para poder separar la placa basal y que en la parte anterior se formen los dos ojos. Eso fue, creo que, lo que dije en nuestra clase pasada. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy día está relacionado con la cuarta semana del desarrollo embrionario, que va desde el día 22 hasta el 42, y está asociado a la formación de los somitos y la formación de la vértebra y también de las costillas, que es parte de este proceso, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy día vamos a ver y era lo que a mí me faltaba para que estuviese claro, completo, qué es lo que está ocurriendo en estas 4 semanas de desarrollo embrionario. Bien, recuerden que el proceso de gastrulación es el paso de un embrión bilaminar a un embrión trilaminar, ¿no es cierto? Eso me imagino que a esta altura ya lo tienen claro. Entonces,
Y ese proceso ocurre desde la zona central de este disco embrionario hacia los extremos, es decir, hacia nivel cefálico y hacia nivel caudal. Bueno, entonces, por el proceso de gastrulación, ¿no es cierto?, ingresaron desde la parte superior de esta hoja embrionaria bilaminar las células para que se formara esta tercera hoja embrionaria que es el mesodermo. De tal forma que queda un embrión formado por 3 hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y allí estamos hablando ya de un embrión trilaminar. Bueno, y todo eso está asociado, ¿no es cierto?, estos mesodermas que van a ambos lados de la notocorda y de la formación del sistema nervioso central, comienzan a diferenciarse. Y esa diferenciación está asociado a la aparición, o mejor dicho, a la diferenciación de determinadas células dentro de lo que es este mesoderma paraxial. Y esto es lo importante, jóvenes. Entonces, acá hay una secuencia, ¿no es cierto?, de este embrión. Allí tenemos la cavidad amniótica, lo que era el epiblasto, ahora es ectodermo, mesodermo, endodermo o lo que era hipoblasto en su momento. Pero ahora estamos hablando de un embrión trilaminar, es decir, ya ocurrió la gastrulación y comienza esta diferenciación. Comienza en forma muy clara el proceso notocordal y comienza un engrosamiento del mesoderma paraxial y comienza a identificarse un mesoderma intermedio, es decir, un adelgazamiento en los extremos de este mesoderma paraxial. Y ese adelgazamiento permite que ya hablemos de un embrión somítico. ¿Por qué? Porque aparecen estas estructuras que se llaman somitos, ¿ya? Y estos somitos van a los lados de la notocuerda y a los lados de la formación del tubo neural. Este va a ser el tubo neural, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, a lo largo del embrión. Comienza al centro primero, a ver, sí, acá. Comienza acá, en el centro, y se desplaza hacia cefálico y hacia caudal la formación de estos somitos. Ahora, en este momento del desarrollo embrionario, vamos a ver que comienzan a aparecer varias estructuras en el embrión somítico. Entonces, atento por favor. Por fuera está el ectodermo, en esta zona. Lo que corresponde a la formación del sistema nervioso central es el neuroectodermo, ¿ya? La zona media, que en algún momento hablábamos mesodermo, hoy día ya podemos identificar una estructura somítica, es decir, este abultamiento de tejido que tenemos acá en la zona media del embrión, se llaman somitos. Y luego les voy a explicar cada una de las zonas de los somitos. También hacia los extremos tenemos el mesoderma intermedio, que está acá. Esto tiene acá sus nombres, así que por lo tanto no van a tener problema en identificarlo. Estas estructuras, estos adelgazamientos, están directamente asociados con lo que posteriormente va a formar el sistema renal y las gónadas y las vías reproductivas. Entonces, allí son sumamente importantes el mesoderma intermedio. Después, hacia más afuera, está el mesoderma somático y el mesoderma espláncnico, que son estas dos prolongaciones de tejido que están en la línea media. O también en algunos libros lo van a encontrar como somatopleura y esplagmopleura, ¿ya? Entonces, allí también es importante estos dos tejidos. Además, tenemos las aortas dorsales que están a ambos extremos y se desplazan en la parte superior del endodermo a lo largo del embrión. Luego está el celoma extraembrionario, es decir, lo que no forma parte del embrión. En la parte inferior, acá va a aparecer el saco vitelino, ¿no es cierto?, la membrana de Heusen, todo lo demás,
en la parte superior tenemos el amnios, acá está la membrana amniótica, entonces eso es lo que engloba al embrión. Entonces, allí estamos hablando de un embrión somítico. Y por lo tanto, la cantidad de somitos que van apareciendo, acá está, son 44 somitas, más menos 2 que van de cefálico a caudal, es decir, tanto hacia arriba como hacia abajo se van formando estos somitas. ¿Y por qué menos 2? Me parece que en algún momento algo comenté en relación a los vertebrados, o mejor dicho, aquellos animales que tienen cola, tienen estos 2 somitos más, pero nosotros no tenemos cola, tenemos una estructura, ¿no es cierto?, que se llama coxis, que es el rudimento de nuestros ancestros en cuando teníamos cola. Entonces, esos 2 somitas involucionan. Se forman 3 somitas por día. Y otra cosa importante, en ese momento también acá tenemos una reminiscencia de lo que nosotros en algún momento fuimos, es decir, se supone que nosotros como especie surgimos, ¿no es cierto?, millones y millones de años atrás, desde los peces, y por eso es que se dice que conservamos rasgos histiomórficos. La histiología es la ciencia que, no histología, histiología, es la ciencia que estudia a los peces, ¿ya? Bueno, después tenemos, y tenemos los arcos branquiales, hay un corazón tubular y aparece la cola. Entonces, esos rasgos nos permiten decir a nosotros que en ese momento este embrión tiene características histiomórficas. Bien, entonces acá hay una representación un poco más clara de lo que es las estructuras somíticas, ¿no es cierto? Allí está el tubo neural, ya se produjo la ruptura y la doble soldadura, es decir, se soldó la parte del ectodermo, se formó el tubo neural, está presente la notocuerda y a ambos extremos de estas estructuras, de estos conductos, del conducto y esta estructura sólida, que es la notocuerda, están estas estructuras que son los somitos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que es importante en el embrión somítico. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profe, como dos ¿Sí? láminas anteriores había como un nombre extraño, no sé si puede devolverse. Por favor, ¿podías hablar un poquito más fuerte que no te escucho? Disculpa. Dos láminas anteriores había como una palabra extraña. ¿Dónde está? ¿Acá en esta lámina? Antes. Sí, ¿a qué se Antes. refiere con celoma? Celoma intraembrionario y celoma extraembrionario. Es lo que está dentro del embrión, todo el tejido que está dentro del embrión y el tejido que está fuera del embrión. Es decir, ese tejido que va a formar las membranas, va a formar el saco vitalino, no es parte del embrión, son externos, ¿vale? Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Algo más? Bien. Entonces, la formación de estos somitos, lo que yo he un poco descrito es la formación citomorfológica, cómo se va diferenciando a partir de lo que es el mesodermo, ¿no es cierto?, de este tejido que primero es uniforme a todo el embrión, pero después va formando esta estructura. Pero también hay una diferenciación molecular para estos somitos. Pero primero que nada, quiero nombrar las partes de este somito. Entonces, esta zona donde ustedes están observando la flecha acá, o acá mejor dicho, esta zona se llama dermiótomo, o esta zona superior acá. La zona central es miótomo, y la punta que está en este extremo y que está junto con la notocorda es esclerótomo. Entonces, resumiendo, el somito se divide en 3 zonas: dermiótomo, miótomo y esclerótoma. El dermiótoma, se habla de dermiótoma porque está junto con la zona del miótomo. Entonces,
pero el concepto importante es que el dermiótoma va a formar la dermis de la piel y el miótoma va a formar la musculatura esquelética. Y el esclerótoma, que es esta parte que está a ambos extremos, en los dos somitos, esto también es esclerótoma, va a formar la base de la vértebra y las apófisis, es decir, todo lo que implica la vértebra, la columna vertebral, es decir, la parte ósea. ¿De acuerdo? Entonces, eso son las partes que componen a un somito. Ahora, al igual como vimos en la gastrulación, también acá hay una diferenciación molecular, es decir, están actuando una serie de genes para que estos tejidos se vayan posicionando alrededor de la formación del sistema nervioso central. Entonces, acá, una vez que se produjo la ruptura y la doble soldadura, acá hay una expresión de las proteínas morfogenéticas óseas 4 que inducen a que se exprese este gen que son los Win 1, Win 2, Win 3, Win 4, que estimulan a que el dermiótomo también comience a diferenciarse para formar la dermis de la piel. Entonces allí esa influencia hace que se expresen estos 4 genes. 2 de ellos son ómibos, PAX3, PAX7, el Paraxis y el Nogina, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Luego, hay una función relevante de la notocuerda. Recuerden que en el proceso de neurulación, la notocuerda expresaba Sonic-Hodge y atraía que este neuroectodermo bajase y después se cerrara. Entonces, pero al mismo tiempo está actuando este Sonic-Hodge, sobre lo que es el esclerótomo. Y esa expresión va a hacer que se exprese en esa zona del esclerótomo el PAX1 y el PAX9. Y eso va a provocar un desplazamiento de este esclerótomo para comenzar a formar lo que es la base de la vértebra. Eso ocurre a ambos extremos, ¿eh? De tal forma que se juntan, ¿no es cierto? Y acá se forma se forma alrededor de lo que es la notocuerda, la base de la vértebra, y luego comienza una osificación hacia los extremos para englobar el tubo neural, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el tubo neural está protegido por las vértebras, ¿no es cierto? Por hueso, y eso es importante porque implica, porque ese tejido es muy delicado. Entonces, esa es la importancia que ocurre en la relación del Sonic-Hodge, que se expresa en la notocuerda, y el esclerótomo. También se va a expresar estos genes, el MIO-D y el MIF5, MEF2 y desmina, que están asociados a la formación de la musculatura estriada, ¿ya? Entonces, allí también es importante la expresión de estos genes para iniciar la formación de los músculos, especialmente el MIO-D. El MIO-D es un gen que se expresa en una primera instancia para la formación de la musculatura esquelética. Y luego, con respecto a la formación de las vértebras, es esto. Ustedes recuerdan, hacia acá atrás, ¿no es cierto? Acá tenemos los somitos que van formándose uno detrás de otro. Entonces, acá en la formación de la vértebra, acá tenemos el somito. Esta es la estructura del somito. Acá está la zona inferior que les hablaba, el esclerótoma. Y tenemos ahí la arteria intersegmentaria, que en un comienzo está allí entre cada uno de los somitos. Pero al centro de cada uno de los somitos aparece este nervio segmentario, acá, este en azul que ustedes ven acá. De tal forma que una vértebra se va formando con la parte anterior y posterior del somito, es decir, la parte anterior del somito anterior
y la parte posterior del somito que continúa. Entonces, de esa forma se va formando una vértebra. Esta es una vértebra. Y al centro queda el núcleo pulposo, ¿no es cierto?, con lo que corresponde al nervio segmentario. Y la nutrición, ¿no es cierto?, por los vasos sanguíneos llega a través de la arteria intersegmentaria. Entonces, la osificación de la vértebra es de tipo de osificación de cartílago hialino, a partir de cartílago hialino, es decir, osificación endocondral. Y eso es cómo se va formando la vértebra a partir del esclerótomo y la interposición de un somito entre la parte anterior y posterior para formar el cuerpo vertebral, y al centro queda el núcleo pulposo. Entonces, eso va ocurriendo, ¿no es cierto?, en el día 28, y estamos hablando de la 4ª semana del desarrollo embrionario. Bien, eso era, jóvenes, lo que yo quería antes de ingresar a lo que es la formación de los primeros vasos sanguíneos, la formación del corazón, la formación de las vías respiratorias, del pulmón, de dejarlo en claro para que tengan una visión más general de lo que es el embrión somítico. ¿De acuerdo? Eso es, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Yo, profesor, tengo una duda. Dígame. 2 diapositivas antes, ¿Ya? en el gen BMP4, ahí me confundí. ¿Me lo podría explicar de nuevo, Las por proteínas favor? morfogenéticas óseas, ¿esta? Sí. ¿Ya? El BMP4 se llama proteínas morfogenéticas óseas, 4. ¿Ya? Este gen estimula la expresión de los Wnt. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les comenté que hoy día a los Wnt se le está dando el nombre, y digo se le está dando porque hasta el momento es así, de genes maestros para producir una serie de señales para una configuración final de un tejido, ¿ya? Entonces, esto expresa el Wnt, y al mismo tiempo actúa sobre lo que es el dermiótomo, ¿ya? Este tejido que está acá es el dermiótomo, y allí hace que se exprese estos genes homeobox, el PAC3 y el PAC7, Paraxis y Noguin. ¿Ya? ¿Quién preguntaba? Sachari. Ahí. Sachari. Ya, me pilló me pilló con su nombre, ya. No te ¿Pero le preocupes. quedó claro? Sí, profe, gracias. Vale, bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría explicar de nuevo la formación de las vértebras? La formación de las vértebras. A ver, ¿esa? ¿Esta diapositiva? No, esa. Esta, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, para que sea un poco más didáctico, voy a comenzar un poquito más atrás, ¿ya? Acá. Este es el somito, ¿de acuerdo? A ambos extremos, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a esto. Esto es lo que acabamos de ver. Todo este tejido que está acá representa el somito. Acá está el dermiótoma, el miótoma, y más internamente el esclerótoma, ¿ya? Este es un somito. Entre somito y somito, ves acá que hay una estructura que se llama arteria intersegmentaria. Es esta, ¿no es cierto? Allí. Pero para la formación de una vértebra hay una combinación de tejido de los somitos. Entonces, la parte anterior de un somito con la parte posterior del otro somito se unen para formar una vértebra. De tal forma que queda encerrado en el núcleo pulposo, ¿no es cierto?, y la formación de una vértebra, el nervio segmentario, el nervio segmentario acá. Entonces, estas dos estructuras forman una vértebra. Ahora, la formación de la vértebra es a partir de cartílago hialino, es hueso, ¿no es cierto?, es hueso. Entonces, a esto se le llama osificación endocondral.
todos los huesos largos de nuestro cuerpo, fémur, tibia, peroné, ¿no es cierto?, cúbito, radio, se forman a partir de cartílago hialino. Luego eso lo vamos a ver más adelante, y a ese tipo de osificación se le llama osificación endocondral, o también osificación cartilaginosa, o osificación hialina también en algunos libros. Pero esa es la idea de cómo se va formando las vértebras, entre la unión de una parte del somito anterior con la unión de la parte del somito posterior, ¿ya? Y eso hace, ¿no es cierto?, que quede este nervio segmentario entre medio del núcleo pulposo. Eso es. ¿Quién preguntaba? Yo, Carla, me quedó claro, profe, Carla. gracias. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro, Carla? Sí. Ya. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa con la arteria intersegmentaria cuando ya se forma el tejido? Cuando, por ejemplo, en la imagen C, que ya está Acá formado. pues Es que queda acá en está el como entre tejido. medio, Acá. po. Sí. Recuerde que todo esto es tejido muscular, tejido conjuntivo que está alrededor, y tiene que estar, ¿no es cierto?, allí nutriendo todo este tejido. Pero es que en la imagen B está como entre medio. Tú dices, ¿queda acá? Sí, mire, en la B sale como entre tejido y tejido, ¿cierto? En la B. ¿Claro? Ya, y en la C sale ¿Sí? como afuera. Ya. Sí, pues es que lo que pasa es que después bueno, la idea es, desde el punto de vista pedagógico, ¿no es cierto?, de dar a entender que la arteria intersegmentaria queda fuera de lo que es en algún comienzo, cuando lo que se pensaba que era parte de un somito, ¿ya? Entonces, para nutrir todo este tejido que está acá, llega la arteria intersegmentaria a lo que es a la altura de la vértebra, vértebra que ya se formó. Y por supuesto, esto también tiene que nutrirlo, ¿no es cierto? El hueso también es un tejido que necesita de nutrición. Ya, profe, gracias. Bien, eso es. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿Sí? entonces hasta la cuarta semana que hay que estudiar. Sí, hasta la cuarta semana. Y específicamente esto, que era lo que me faltaba, de lo que es el embrión somítico, que era algo que yo considero que es importante para englobar todo lo que habíamos visto anteriormente, desde la fecundación hasta la formación de los somitos, ¿ya? Pasando por embrión bilaminar, trilaminar, lo que era gastrulación, en fin, segmentación, todo ello. ¿Y va a subir el PowerPoint hoy, hoy entre mañana? ¿O ya lo Ya subió? está. Ok. Ya lo subí, el día de ayer lo subí. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces, a ver cuántos hay, chicos, hay ahora. Hoy día hay 34. En total, ¿ustedes son cuántos? ¿38 o no? ¿O 37? 38 creo. 38, creo. Ya, o sea, 5, 6. No han aparecido 3 chicos. Entonces, Fernando, si ellos aparecen en algún momento o si necesitan la información, es en relación al seminario bibliográfico número 2, ¿ya? Entonces, ese seminario ya está en intranet, como también las instrucciones del mismo seminario ya están en intranet. No sé si alguien lo vio o es necesario que lo analicemos acá por si surge alguna duda, o nadie lo ha visto. Yo todavía no lo he visto, que Yo todavía no lo he se visto, profe. se mandó de noche, Ya, estaba durmiendo. lo voy a mostrar, voy a mostrar las instrucciones para que quedemos mejor claro, ¿ya? Qué bueno que no se ha cortado esta cosa del intranet, chicos.
Va. Profe, para estar seguro, entonces esto también entra en la Ah. prueba del viernes. ¿Cómo? Para estar seguro, esto también entra en la prueba del viernes. ¿El seminario? No, o sea, el PowerPoint que nos acaba de pasar. Ah, sí, 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 sí. Pero son esas 4 diapositivas nada más. ¿Eh? Ok. Profe, ¿Sí? ¿la prueba del viernes va a ser estilo pura alternativa? La verdad que no lo he conversado con Pedro y debiera ser alternativa. Él siempre pone esquemas, también a veces pone casos clínicos. No sé si han estado viendo casos clínicos. Sí. Sí, más o menos en eso consiste la prueba. Ah, ya. Bueno, acá está lo que les envié con respecto al seminario bibliográfico. ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe. Sí. Bien. Dice acá los nuevos contenidos del desarrollo embrionario del corazón y de los pulmones, vías respiratorias. Lo iniciaremos con el segundo seminario bibliográfico, a lo cual se procederá con las mismas condiciones del anterior. Acá se explica, ¿no es cierto?, lo que cómo distingue el cuerpo a la izquierda de la derecha. Es un apartado bastante bonito e interesante. Mezcla la parte citomorfológica con la parte molecular, es decir, cómo se van expresando. Ustedes seguramente en algún momento deben haber escuchado que hay individuos que tienen el corazón al lado derecho, porque normalmente lo tenemos al lado izquierdo, ¿no es cierto? O sea, gira un poco hacia la izquierda. Pero hay individuos que tienen el corazón al lado derecho. Entonces, ¿cómo se explica que eso suceda? ¿Cómo hoy día lo que se sabe con respecto a esas patologías y cómo está expresándose estos genes? O sea, tratan de explicar esas condiciones patológicas, ¿ya? Situs inversos, situs ulitus, en fin. Eso lo van a leer en el apartado. Entonces, primero que nada, en forma de grupo de 2 alumnos, si lo desean, también pueden ser en forma individual, ya sea, no sé cómo se pueden comunicar, ustedes son expertos en comunicarse por intranet o por las vías normales de comunicación, así que yo creo que para ustedes no es problema eso. Después, leer detenidamente el apartado comprensión de lectura científica. Eso también es lo que me interesa a mí, poder entender, ¿no es cierto?, y extraer lo esencial de lo que es este apartado. Esta vez no hay pregunta, a lo cual usted debe expresar a su juicio como estudiante de medicina lo más relevante del apartado. Puede ser como conclusiones y resultados más importantes que usted determine de su lectura. ¿No es cierto? Allí ustedes, si consideran, por ejemplo, si el efecto látigo, que hoy día se sabe cómo estaría funcionando en el nudo de Jensen con respecto para orientar si el corazón va al lado izquierdo o al lado derecho, si ustedes lo consideran que es importante, por favor, hacen un resumen y tienen esa conclusión, ¿ya? Bien, eso. Lo mismo con algún otro resultado del apartado que les resulte interesante. Por eso hablo de comprensión de lectura científica, ¿ya? Los resultados del seminario deben ser presentados o enviados a mi correo electrónico al día siguiente, es decir, hoy día somos lunes, mañana martes, hasta las 24 horas acepto que me envíen sus resultados, su comprensión de lectura. Como todo trabajo, debe presentar una introducción de ustedes,
este es como un resumen de qué les pareció el apartado, si lo encontraron interesante, les sirvió de algo, no sirvió para nada, en fin, ustedes allí me expresan sus impresiones con respecto al apartado. Un desarrollo, lo que les comentaba, o sea, ¿qué es lo que o qué es lo que encontraron interesante del apartado? ¿Ya? Después, las conclusiones y la bibliografía, si es que ustedes encuentran alguna palabra dentro del apartado que no entienden o que quieren saber más, bueno, ahí está. Tienen toda la red, si es que tienen algún libro, ¿no es cierto? Esa es la bibliografía complementaria que ustedes pueden utilizar y por favor allí la colocan. Ustedes trabajarán libremente en la hora asignada para cátedra, es decir, en el resto que queda de cátedra, ustedes allí pueden trabajar libremente. Y bueno, y después pueden ir completando, por lo menos en el resto de hora que queda, pueden leer y tener una impresión general en lo que consiste el apartado. Con respecto a la evaluación, el seminario se debe entregar en papel tipo carta, con letra Calibrí 12, o New Roman también si quieren. No se puede superar la cantidad de 10 hojas. Puede usar esquemas o dibujos para explicar sus conclusiones. La nota obtenida corresponde al 20% de la segunda prueba de laboratorio. Es decir, la siguiente, no la que vamos a hacer ahora, la siguiente prueba de laboratorio en la parte de embriología tiene eso un porcentaje de un 20%. Los contenidos del seminario también serán evaluados en cátedra, es decir, en la siguiente prueba, allí también colocaremos algunas preguntas de lo que corresponde a este apartado. Eso es con respecto a la explicación del segundo seminario bibliográfico. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profe, ¿tiene extensión máxima, pero tiene alguna extensión mínima? No, no lo tiene, pero eso sí, o sea, es cierto, ¿ah? Yo espero de ustedes conclusiones bonitas, o sea, que algo que desde el punto de vista de lo que es la ciencia, ¿no es cierto?, que sea consistente. Bueno, ustedes allí, bueno, eso después lo evaluaré y podré hacer los remediales con respecto si alguien no ha logrado esos objetivos que espero de ustedes. ¿Ah? Profe, Sí. Sí, dime. yo tengo una duda con respecto al seminario anterior. ¿Ese también llevaba nota? Sí, señor. ¿Y ya Y tiene una están. nota? La mayoría ya los tengo casi listos, ya los he revisado, pero no voy a entregar por el momento ninguna nota porque eso tiene una ponderación de un 10% con respecto a la nota de laboratorio que van a hacer después ustedes. Cuando tenga esa nota, allí le sumo el 10%, o sea, hacemos la conversión del 10% y se entrega la nota completa del laboratorio. Ah, ok. Gracias. ¿Quién preguntaba? Joaquín. Ya. Profe, ¿Profe? no he dicho nada. Pero les diré que no están malos, están bastante bien. ¿Quién? Las damas primero. Ya, profe, el viernes tenemos la prueba de laboratorio, pero igual va a entrar materia de anatomía, o sea, de embriología en el laboratorio o solo anatomía, no sé si Es saben. que la cátedra, bueno, el laboratorio es el apoyo a la cátedra. Si ustedes se dan cuenta, en cátedra hemos estado viendo gametogénesis y en laboratorio vimos las muestras de los túbulos seminíferos, o sea, el epitelio germinal, cómo eran las células. Entonces, esa es la idea. Eh, Desde el punto de vista de los contenidos, les sirve mucho cátedra para laboratorio. El laboratorio es algo práctico, es lo que usted, bueno, lamentablemente por esta situación no hemos podido ir al laboratorio porque allí ustedes tienen, les paso una muestra y es allí donde tienen que observar ustedes solitos, ¿no es cierto?, ubicar los túbulos seminíferos, ubicar la red de Testi, ubicar... Ay.
Perdón. Entonces, eso es lo importante del laboratorio, que allí hay una serie de contenidos que son prácticos y la cátedra ayuda mucho para ello. Eso es. ¿Quién preguntaba? ¿Daniela? No, Yo, Carla. Entonces, Carla. vendría combinada anatomía con embriología en la prueba de laboratorio del viernes. Ah, sí, por supuesto, porque también el profesor Pedro también les hizo sus laboratorios, ¿no es cierto? Sí. De anatomía. Sí, normalmente en un curso normal lo que hacemos es, primero ustedes van al laboratorio de anatomía, hacen la prueba y después se van al laboratorio de embriología y allí también hacen la otra mitad de la prueba. Entonces se mezcla anatomía con embriología. Esa es la forma como se procede en un año normal. Entonces, lo que yo me imagino, y que también el otro día estuvimos conversando con Pedro, que en una sola prueba va a haber parte anatomía y parte embriología. Eso es, Carla. Ya, profe, gracias. Profe, Ya. disculpe, entonces la del viernes va a contar como la primera prueba de laboratorio de embriología. Sí, señorita. Ya, ¿Quién preguntaba? Luisa. Y otra consulta, Luisa. profe, ¿el seminario es necesario que tenga portada? No, esta vez no gasten tinta en portada, porque no tiene sentido. Me interesa sí las conclusiones, el desarrollo, la bibliografía y la introducción. Ya, gracias, profe. Profe, ¿Sí? profe, la parte que dice, este trabajo debe presentar introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. El desarrollo Sí, corresponde correcto. a la parte que usted nos pide como las conclusiones propias que sacamos, ¿o no? O los resultados. Eso, exacto, las impresiones de ustedes. Ya. No sé, pues me imagino que en algún momento van a estar leyendo y van a decir, oh, qué interesante que el Sonic Hedgehog se expresa en el lado izquierdo del disco embrionario. Y esto podría ser la solución o la respuesta a que sea situs sulito o situs inverso, no sé. O sea, lo interesante que ustedes consideren del apartado, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, circula la palabra por última vez, a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún chico o alguna chica, y si no es Profe, así, disculpe. te llamo enseguida, Roberto, te llamo enseguida. Si no es así, quedamos hasta acá. Profe, tengo una duda yo. Dígame. Pero es que tengo unas dudas, pero de la materia pasada, que cuando estaba haciendo su cuestionario me entraron algunas dudas, entonces no sabía cuándo preguntarlas. ¿Se puede preguntar ahora o ya no? Ya, Caterín. Aprovechemos ahora, Caterín. Ya, Caterín, ¿no? sí. Primero que todo, estaba hablando usted cuando habló del tejido germinal o capa germinal, hay algo que está en los tubos seminíferos, se me fue el nombre. El epitelio germinal. Sí, epitelio germinal. Usted Ya. había mencionado algo del ciclo y algo más, ciclo y... Y la onda. Sí, y la onda, o sea, la había explicado porque yo me vi el video, pero no entendí su explicación, entonces no sé si podría explicarlo de nuevo. Ah, ya. Mira, el epitelio germinal, recuerda que cuando veas, o si quieres vas anotando, el epitelio germinal es en la membrana basal de ese túbulo seminífero, allí están los gonios. Los gonios son los precursores de las otras células del epitelio germinal. Entonces, hay que tener claro
que los gonios hacen mitosis. Por eso muchas veces uno comete el error de decir que en el epitelio germinal solamente hay meiosis. No, están los dos procesos biológicos, mitosis y después se inicia la meiosis, o es el proceso reduccional o haploidía, ¿de acuerdo? Entonces, en la base están los gonios, luego están los citos primarios, los citos secundarios, espermátida, espermatozoide, ¿ya? Esa es la línea germinal, pero también hay células somáticas, que son las células de Sertoli, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se va a ir desarrollando desde los gonios hasta un espermatozoide maduro. Pero en todo el epitelio germinal no están las células en el mismo momento. Puede que en un túbulo seminífero hayan gonios, hayan citos secundarios y hayan espermatozoides. Y no logras ver los otros tipos de células. Pero eso no significa que no hayan, sino que esto es un proceso. Como esto va madurando, entonces allí, en algún otro momento, en el otro lado del túbulo seminífero, van a ver los otros tipos celulares, pero no van a ver espermatozoides, o no van a ver espermátidas, van a ver citos primarios. Entonces, a eso se le llama onda del epitelio seminífero, porque va madurando en distintas zonas del túbulo seminífero. Ahora, cuando hablamos de ciclo, el ciclo es desde gonio hasta espermatozoide, ¿ya? Entonces, allí hablamos de un ciclo, porque desde que se origina una célula, pasa por el proceso de haploidía y finalmente llega a una célula haploide diferenciada como gameto. Entonces, esa es la idea. ¿Quién pregunta? ¿Luisa o Caterín? Catherine. Ya, Caterín. profe, me quedó claro. Pero tengo otra Bien. también que respecta Bien. a usted había mencionado algo de los límites celulares que no se veían con claridad y era como debido al citoplasma tortuoso. Ah, Pero bien, como, ¿qué bien. hace el citoplasma tortuoso? Por favor, un poquitito más fuerte porque no te escuché bien la última parte. ¿Qué pasa con el citoplasma? ¿Qué hace el citoplasma tortuoso para que no se vean los límites? No entendí bien cuando explicó eso. Ah, ya. No. Cuando yo hablo de los límites celulares, estoy hablando de membrana celular, ¿ya? Ahora, yo acá hice la comparación y hablé de límite celular cuando vemos una muestra o una célula a microscopía óptica. Porque cuando yo hablo, y seguramente eso lo debe haber comentado el profesor de biología, cuando yo hablo de membrana celular, recuerden que estamos allí viendo la parte proteica, la parte lipídica, es decir, la estructura de una membrana celular, con sus proteínas integrales, sus proteínas periféricas, y eso lo vemos a microscopía electrónica. La microscopía óptica, hasta donde hemos llegado nosotros, no es posible observarla con esa claridad, por lo tanto, por eso yo prefiero hablar de límite celular, no de membrana celular. Pero corresponde ese límite celular, por supuesto sabemos que es la membrana celular, ¿ya? Entonces, muchas veces a microscopía óptica no se ve bien el límite de la célula, y en este caso en particular de la célula de Sertoli, que es una célula somática, como dije, que está entre el epitelio germinal, este límite celular es muy tortuoso, es decir, tiene una serie de recovecos y ondulaciones en donde se insertan las células germinales e incluso se insertan la cabeza de los espermatozoides en la parte superior. Y ese citoplasma engloba a esas cabezas de los espermatozoides, porque una de las funciones de esta célula de Sertoli es proteger a las células germinales. Eso es, Caterín. Ah, ya, profe. Profe, y tengo una última, no sé si tiene tiempo porque está No, súper. démosle Ya. nomás. Y Lo que tú digas.
Sí, y estaba haciendo el cuestionario también y tengo una duda en la 8, la que habla sobre las etapas de la embriología como ciencia. O sea, como que busqué en Google y no entendí bien qué había que colocar ahí. Ah, acuerda que al comienzo yo hablé que la embriología es comparativa, es descriptiva, y hoy día estamos en un momento que es experimental, es decir, estamos conociendo cosas. Hoy día, lo que te comenté, la biología molecular, hoy día explica por qué ocurre la gastrulación, o sea, cuáles son los genes que están actuando para que eso ocurra, cuál es la importancia del Sonic Hodgkin en la notocuerda para que se produzca la invaginación del neuroectoderma, porque si no, ¿no es cierto?, tendríamos nuestro sistema nervioso central abierto, no habría esa ruptura y esa soldadura, y tendríamos la médula espinal abierta. Entonces, es cierto, hay patologías en donde eso no ocurre, y eso significa, ¿no es cierto?, que la notocuerda no ha cumplido su función de atraerla a ese neuroectodermo. Entonces, en los dos primeros momentos de la embriología como ciencia es comparativa y descriptiva, es decir, lo que yo he estado hablando desde el punto de vista citomorfológico es eso. Pero hoy día sabemos que es experimental. También me parece, no me recuerdo, me parece que les comenté todas las técnicas que hay para identificar en embriología los procesos que van ocurriendo. Me parece que hablé de la hibridación in situ, de la biología molecular, ¿qué más? De la citometría de flujo, me parece, ¿no? ¿O no? No estoy segura, profe, estoy todavía estudiando. Ya. La verdad que no me recuerdo en este momento si hablé de eso, pero me parece que sí. Ya. Eso es, Ya, Caterina, no sé profe. si te queda Sí, claro. me quedó claro, sí me quedó claro. Muchas gracias. Ya. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda en torno a la formación del pedículo de fijación. ¿Fernando? No, Joaquín. Joaquín, dime Joaquín, ¿qué es lo que pasa con el pedículo de fijación? Es que en la clase que usted dio de embrión bilaminar, dijo que el pedículo de fijación se formaba entre el día 19 y 18. Y según el libro de ¿Sí? Langman, habla del día 13. Claro, es que recuerda que el pedículo de fijación está asociado a el corión velloso, ¿no es cierto?, frondoso, que en el fondo hace la placenta. Y esa zona en donde está el saco vitelino, que después comienza a adelgazarse, pero es una estructura de tejido que a esa zona se le llama pedículo de fijación, pero después se va a transformar en el cordón umbilical. ¿Mm? Entonces es un proceso que comienza con una concentración de tejido en esa zona, pero que después se va adelgazando. E incluso a medida que avanza, y ya hablemos de, no sé, por la sexta semana, ya comienza a aparecer el cordón umbilical y el saco vitelino queda, y el saco vitelino queda dentro de lo que es el cordón umbilical. ¿Mm? No, ya, profe. Pero entonces es como empezaría a formarse el día 13 y así avanza en adelante, ¿cierto? Por supuesto, claro, claro que sí. Ya, ok. Gracias, profe. Una cosa importante, chicos, recuerden que este es un proceso continuo, ¿ya? Seguramente cuando hable más adelante hable del pulmón, voy a regresar hacia atrás en el tiempo para ver el divertículo, ¿no es cierto?, que se forma en el intestino anterior. También, luego voy a hablar de la placa cardiogénica, pero la placa cardiogénica, ¿no es cierto?, comienza a formarse en la segunda semana, ¿ya? Entonces, por fines didácticos, he ido separando lo que va ocurriendo,
pero esto es un proceso continuo de la formación de las distintas estructuras, ¿ya? Esa es la idea, muchachos. Profe, Dígame. consulta con respecto a lo que dijo Joaquín. Si usted pregunta por un proceso, por algún tipo de día, día determinado, y si usted nos dijo un día exacto y en el libro sale otro día, ¿a quién debemos hacerle caso para la respuesta? Yo voy a hacer una pregunta que está relacionada cuando se inicia a ver, que sea es cierto, los libros a veces hablan de una fecha y otro libro habla de otra fecha. Entonces, a través del tiempo, he tratado de evitar días específicos en los cuales se inicia un proceso, sino que he tratado de hablar de embrión bilaminar, trilaminar, y eso ya me engloba en un periodo de días, ¿ya? Entonces, he tratado de hacer eso con respecto a lo que es el desarrollo en particular de una estructura. Pero, en todo caso, si existiese una pregunta específica de un día y en otro libro aparece otro día en la cual ustedes estudiaron, es válido, yo lo acepto. ¿Quién preguntaba? Yo, Brian. Brian. ¿Te queda claro, Brian? Sí. Bien. ¿Algo más? Profe, Profe, yo tengo una... ay, mujeres primero. Mujeres tengo una primero, Luisa. consulta. Tengo una consulta sobre la pregunta 15 del formulario que mandó, que dice, ¿qué relación puede hacer entre folículos atrésicos y folículos en crecimiento en función de la edad? ¿Con folículos atrésicos se refiere a cuando se libera el ovocito o qué? Sí, No entendí es la que pregunta. acuérdate que hay un gráfico allí donde los ovocitos, ¿no es cierto? Hay una cantidad. Entonces, pero después, y la época fértil de una dama es, hablemos de entre los, no sé, hoy día ya de los 12 años se están portando mal, pero bueno, pero hablemos de los 18 hasta los 30 y 40, hoy día más o menos. Entonces, allí hay un proceso en el cual ocurre la ovulación. Pero después hay una gran cantidad de folículos atrésicos, es decir, que no logran, y eso está relacionado con la edad. Entonces, esa es la relación que quiero que ustedes hagan. Y eso, por supuesto, está también asociado a las patologías, principalmente la edad, ¿no es cierto? Sobre los 40 existe mayor posibilidad que haya trisonomía del 21, en fin. Esa es la idea, Luisa. Ah, ya. Gracias, profe. Profe, ¿Alguien más pregunta? una última Brian, duda. ¿A qué se refiere con fases o cambios citomorfológicos? cito es célula, morfo, forma. Entonces, cuando yo hablo de citomorfológico, estoy hablando cómo va cambiando la célula para obtener nuevas formas. Por ejemplo, en el caso, a ver, ¿qué se me ocurre? La neurulación, por ejemplo. ¿No es cierto? Primero está el embrión bilaminar. Entonces, en la parte superior, en el epiblasto, ocurren cambios para la neurulación. Entonces, esos cambios primero son citomorfológicos, es decir, las células de esta zona van a cambiar para formar una nueva estructura y eso va a llamarse posteriormente neuroectodermo. ¿Y cómo es ese cambio? Que en un comienzo es un epitelio simple, pero después
transforma en un epitelio estratificado, es decir, de varias capas celulares. Eso es citomorfológico. Cuando hablo de cambios moleculares, es porque estoy hablando de los cambios de la expresión de genes, la influencia de macromoléculas, el ácido retinoico, el heparansulfato, en fin. ¿Cuáles son las moléculas que están influyendo para que eso haya un cambio molecular? En el caso, por ejemplo, de la gastrulación. Eso es Brian. Ya, gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, yo. ¿Aló? ¿Se escucha? No, no escucho. ¿Aló? Ahora sí. Ya, ahora sí. Profe, si el seminario 2 entra en la prueba 2 de cátedra, el 1, o sea, el pasado, también entraría en la prueba del viernes. Sí, voy a hacer unas pequeñas preguntas cortitas. Yo creo que máximo unas 5. Ya, profe, gracias. Profe, disculpe, no sé si todavía lo ven, pero más o menos ¿cuántas preguntas van a haber en la prueba de cátedra y laboratorio? ¿O todavía no ven nada de eso? Me asusta. Hartas preguntas. ¿Quién Pero, pregunta? pero yo, Catherine, pero más o menos ¿cuántas? ¿100? ¿50? De mi Más todavía. experiencia, Más. siempre está la duda esa. Les puedo contar una anécdota. En una oportunidad me hicieron una sola pregunta. ¿Y sabes cuánto duró la respuesta? 2 horas. Era un caso clínico que se me presentó, pero tenía una infinidad de respuestas. Entonces, chicos, no se guíen o no tomen parámetro por la cantidad de preguntas. Como también hay veces que, no sé, hay 40 preguntas de alternativa y en 15 minutos ustedes las terminan todas. Todo depende de cómo hayan estudiado. ¿Ah? Esa es la situación. Eso es, no sé quién preguntó. Catherine. Ya, gracias, Catherine. profe. Profe, ¿la prueba va a ser por hilar o va a mandarlo por Word y tenemos que después enviarlo? Sí, eso lo estuve conversando con Pedro y me dice que creo que por ILEN. Ah, ya. Y, profe, otra consulta, pero es respecto a las preguntas. ¿A qué se refería con hibridación in situ? Ah, ya. Es que no sé si por eso, qué bueno que me lo pregunta, porque no sabía bien si le había comentado qué es lo que consistía, en qué consistía la hibridación in situ. La hibridación in situ es una técnica muy buena que hoy día se maneja para ver cuáles genes se están expresando durante el desarrollo embrionario. ¿Y en qué consiste? Es una técnica súper interesante. ¿Eh? Ustedes recuerdan que el DNA tiene 2 hebras, ¿no es cierto? 2 hebras. Entonces, cuando se hace la hibridación in situ, por supuesto técnicamente y en el laboratorio, lo que yo hago es separar el DNA, cortarlo a la mitad. Entonces, en un lado tengo adenina, timina, citosina, y la otra hebra, ¿no es cierto?, que se fue no sé para dónde, estaba el complementario. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿No es cierto? La hebra. Entonces, cuando yo tengo una sola hebra, estoy hablando de una sonda. Y esa sonda es la que voy a ocupar para hacer la hibridación in situ. Y a esa sonda la voy a marcar con un colorante. Cuando yo aplico esa sonda al embrión, entonces en todas aquellas zonas del embrión donde se está expresando ese gen, va a ir
a unirse esta sonda con el complementario. Es decir, si yo tengo adenina, ¿a qué se va a unir? ¿A cuál nucleótido? La timina. Fuerte, no escucho. Adenina con timina. Adenina timina, ¿no es cierto? Y va a formarse nuevamente la hebra doble de DNA. Pero lo interesante es que esa nueva hebra que se formó, yo después la puedo ver al microscopio o la puedo ver en los embriones y puedo ubicar la zona donde se está expresando ese gen. Entonces, en eso consiste la hibridación in situ. Yo les mostré, aparecen unos embriones de ratón en donde se expresa el factor de crecimiento fibroblasto 8, el FFG8, en la mandíbula, en el rombencéfalo. Son los resultados de hibridación in situ de unos experimentos que hice. Entonces, creo que les mostré eso, ¿no? Sí, les mostré. Entonces, eso es la hibridación in situ. Luisa creo que preguntó. Sí, ya, profe. Gracias. Profe, no sé cómo, pero recibí un mensaje de un tal Benjamín Orellana que dice que son de pedagogía en biología, que estamos en su hora de clase, una cosa así. Ah, ya, listo. Entonces los dejo acá y me voy a la otra clase. Ya, chicos, que estén bien, cuídense, aprovechen de hacer uso de el tiempo en la lectura del seminario y nos vemos algún día en algún lugar. Chao, chao. Profe, una última cosa. ¿Se escucha o no? Que... Ay. Profe. Aló, di. No, pero que hable yo primero. Profe, oiga, parece que no subió el PPT anoche. Me sale solamente el seminario. Ya, lo voy a revisar y lo voy a ver. Según yo, lo subí. Ya. ¿Algo profe, más? Es que yo tuve problema con internet, entonces no pude escuchar bien cuándo hay que entregar el seminario. Si era para hoy día en la madrugada, o sea, a las 12 o mañana a las 12. El martes hasta las 24 horas. Ya. Gracias. Ya. Profe, yo le quería preguntar sobre el centro señal. ¿Ah? Le quería preguntar sobre el centro señal. ¿Sobre qué? Perdón, disculpa, no te escuché bien. El centro señal. Ah. Está hablando del... El centro señal es un... Fernando, dile a Benjamín que me espere un ratito que inmediatamente ingreso a clase con ellos, ¿ya? El centro señal es un conjunto de células que está dirigiendo la morfología de una estructura. Por ejemplo, en el caso de la formación de las manos, de las extremidades, hay una zona que se llama centro señal y que expresa una serie de genes para que la mano, la extremidad, vaya creciendo hacia adelante. Profe, ¿y no es lo mismo el centro señal con el gen Win? ¿Cómo? ¿No es lo mismo el centro señal? ¿O en qué se diferencia el centro señal con los genes Win? No, pues es que una cosa son los genes que pueden estar o no estar en el centro señal, ¿ya? Como también pueden haber otros genes. Puede estar el Sonic Hedgehog, puede estar el factor de crecimiento 4, puede estar las proteínas morfogenéticas óseas, están allí y están en la célula que podrían expresar ese gen. Pero cuando yo hablo de centro señal, es un conjunto de células. Y esas células son las que expresan un gen o varios genes que dirigen la formación de la estructura. No confundir una cosa con la otra. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, chicos, ahora sí que me voy. Chao, chao. 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 Chao, profe.
Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.